En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, flores de colores y caminos de piedra por donde siempre corría el viento cantando entre los árboles, vivía una niña llamada Alma. Tenía 8 años, unos ojos grandes llenos de curiosidad y una imaginación tan viva que podía pasar horas enteras mirando las nubes y descubriendo en ellas castillos, conejos gigantes, barcos voladores y hasta dragones dormidos. Alma era inteligente, rápida para aprender y muy hábil con las manos. Sabía dibujar precioso, armaba las torres más altas con bloques de madera y siempre tenía ideas para inventar juegos nuevos. Pero había algo que Alma todavía no entendía del todo, no sabía cuánto podían herir las palabras, los gestos y la falta de respeto. Alma no era una niña mala. En el fondo tenía un corazón bueno, pero se había acostumbrado a contestar de mala manera cuando algo no le gustaba, a interrumpir cuando otros hablaban, a burlarse si alguien se equivocaba y a creer que pedir las cosas sin amabilidad era normal. Cuando su mamá le decía que guardara sus zapatos, Alma resoplaba y respondía, hazlo tú, si tanto te molesta. Cuando su papá le pedía que escuchara con atención, ella torcía la boca y decía, ya sé, no tienes que repetirlo todo. Si su abuela le contaba una historia antigua, Alma se distraía, volteaba a otro lado o soltaba un que aburrido. Y en la escuela, si algún compañero le ganaba en un juego o decía algo que a ella le parecía tonto, enseguida soltaba una risa incómoda o una frase que dejaba al otro con el corazón chiquito. Al principio, Alma no notó nada extraño. Pensaba que así eran las cosas, que hablar fuerte era tener carácter, que responder mal era decir la verdad y que burlarse era solo una broma. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar a su alrededor. Eran cambios pequeños, casi invisibles al comienzo, como esas primeras gotas de lluvia que apenas tocan la tierra antes de la tormenta. Su mamá empezó a sonreír menos en las mañanas. Su papá guardaba silencio por más tiempo. Su abuela ya no le contaba historias con la misma alegría. En la escuela, los niños dejaron de invitarla tan seguido a jugar. Y aunque Alma fingía que no le importaba, a veces sentía una pequeña incomodidad en el pecho, como si algo dentro de ella supiera que las cosas ya no estaban tan bien como antes. Una tarde, al regresar de la escuela, Alma encontró a su mamá en la cocina preparando panecillos de canela. El olor llenaba toda la casa con una dulzura tibia y reconfortante. La mamá de Alma estaba decorando los panecillos con un poco de miel cuando le dijo con suavidad, hijita, ¿podrías lavarte las manos antes de venir a la mesa? Y Alma, sin siquiera mirarla, dejó la mochila en una silla y contestó, ay, siempre estás molestando por todo. La mamá no respondió enseguida. Solo bajó un poco la mirada. Fue un gesto breve, pero tan silencioso y triste que el aire pareció detenerse por un instante. Alma lo vio, pero no dijo nada. Tomó un panecillo y se fue a su cuarto. Esa noche, mientras el pueblo dormía, una luna enorme apareció sobre las colinas. No era una luna como las demás. Brillaba con un resplandor plateado mezclado con tonos dorados, como si estuviera hecha de luz antigua. Los vecinos más viejos del pueblo decían que cuando esa luna aparecía, las cosas invisibles se volvían visibles por un tiempo. Los sentimientos escondidos, los suspiros callados, los pensamientos que nadie decía en voz alta. Pero Alma no conocía esa historia porque casi nunca escuchaba completa a su abuela. Al día siguiente, al despertar, notó algo extraño. Sobre su buró había una pequeña pluma gris brillante que no recordaba haber visto antes. Parecía una pluma de ave, pero al tocarla sintió un cosquilleo en la punta de los dedos, como si tuviera una pizca de viento atrapada dentro. Alma la guardó en su bolsillo y salió corriendo a desayunar. En la mesa, su papá estaba sirviendo leche, su mamá cortaba fruta y su abuela untaba mermelada en unas tostadas. La mañana parecía normal hasta que Alma dijo, ¿otra vez papaya? Siempre ponen lo mismo. Y entonces ocurrió algo imposible. Sobre la cabeza de su mamá apareció una nubecita gris, pequeña y redonda, como hecha de humo suave. Flotó apenas unos segundos y luego desapareció. Alma abrió mucho los ojos. Miró a su alrededor. Nadie más parecía haberla visto. Debo seguir dormida, pensó. Pero cuando su abuela le dijo con cariño, buenos días, mi niña, Alma respondió distraída, sí, buenos días, con ese tono apurado que usaba cuando no quería escuchar.
Y en ese momento vio otra nubecita, esta vez más azulada, salir despacito del pecho de su abuela. Era una nube triste. Alma se quedó inmóvil. Durante toda la mañana siguió viendo cosas extrañas. Cada vez que respondía con impaciencia o sin respeto, aparecía una nubecita distinta sobre la persona que le escuchaba. Algunas eran grises, otras azul oscuro, otras parecían pequeñas chispas rojas de enojo o hilitos opacos de tristeza. Cuando llegó a la escuela, pensó que fuera de casa dejaría de ocurrir. Pero no. La maestra pidió que guardaran silencio para empezar una lectura, y Tomás, un niño tímido que se sentaba 2 filas adelante, se equivocó al leer una palabra. Alma soltó una risita. No fue muy fuerte, pero sí suficiente para que Tomás la oyera. Enseguida, de sus hombros salió una nube azul pequeña que se fue arrastrando por el aire hasta caer cerca del pupitre. Alma sintió un extraño apretón en la garganta. Más tarde, en el recreo, Lucía se acercó a preguntarle si quería jugar a las exploradoras del bosque, un juego que antes inventaban juntas. Alma estaba de mal humor porque había perdido una carrera y contestó: «No quiero jugar eso, parece juego de bebés». Lucía no dijo nada. Solo apretó la cuerda de saltar que traía en las manos y se fue. Y otra vez, una nubecita pálida apareció sobre ella. Esa vez, Alma no pudo ignorarlo. Empezó a sentirse incómoda, confundida. ¿De verdad sus palabras hacían aparecer aquellas nubes? ¿Era posible que estuviera viendo el daño que causaba? Al terminar las clases, Alma regresó a casa caminando más despacio de lo normal. El viento movía las hojas secas del camino y por primera vez en muchos días no iba pateando piedritas ni imaginando historias. Iba pensando. Pensando en Tomás, en Lucía, en su mamá, en su abuela. Pensando en esas nubes tristes que aparecían cuando ella hablaba sin cariño. Al entrar en casa encontró a su abuela sentada junto a la ventana, tejiendo una bufanda color lavanda. La abuela la miró con dulzura y enseguida notó que algo no estaba bien. ¿Te sucede algo, Almita?, le preguntó. Alma dudó. Estuvo a punto de decir nada, como siempre, pero entonces vio la pluma gris asomando en el bolsillo de su vestido y recordó el cosquilleo que había sentido al tocarla. Se acercó despacio y, casi en un susurro, contó todo lo que había visto. La abuela la escuchó sin interrumpirla. No la corrigió. No le dijo que estaba imaginando cosas. Solo asintió lentamente, como si en el fondo no le sorprendiera demasiado. Cuando Alma terminó, la abuela dejó a un lado el tejido y le dijo: «En este pueblo, de vez en cuando, la luna brillante despierta los ojos del corazón. Y cuando eso pasa, algunas personas pueden ver lo que normalmente permanece escondido. Tal vez esa pluma llegó para ayudarte a entender algo que todavía no habías aprendido». Alma tragó saliva. «¿Entonces si les hago daño?», preguntó, con los ojos humedecidos. La abuela le acarició el cabello. Las palabras pueden abrazar o pueden pinchar. Los gestos pueden cuidar o pueden lastimar. El respeto no es solo decir por favor y gracias. El respeto es mirar al otro como a alguien valioso. Es recordar que el corazón de los demás también siente. Aquella noche, Alma no pudo dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando en cuántas veces había respondido mal sin darse cuenta del dolor que dejaba atrás. Recordó cuando su papá quiso enseñarle a arreglar un juguete roto y ella le dijo que él no entendía nada. Recordó la vez que su mamá le preparó su sopa favorita y ella ni siquiera dio las gracias. Recordó cuando se burló del dibujo de una compañera porque el árbol le había quedado torcido. Recordó el gesto de tristeza en el rostro de Tomás al equivocarse leyendo. Y cuanto más recordaba, más pesado sentía el corazón. A la mañana siguiente decidió que intentaría hacerlo mejor. Se levantó temprano, se peinó sola y fue a la cocina. Su mamá estaba moliendo cacao para preparar chocolate caliente. Alma se acercó y, sintiéndose un poco rara porque no estaba acostumbrada, dijo: «Buenos días, mamá». Su mamá sonrió sorprendida. «Buenos días, hijita». Alma respiró hondo y añadió: «Gracias por el desayuno». En ese momento no apareció ninguna nube gris. Al contrario. Sobre el hombro de su mamá brilló por un segundo una lucecita dorada, pequeña como una luciérnaga.
Alma abrió los ojos con asombro. Luego miró a su abuela, que entraba a la cocina despacito con sus pantuflas suaves, y corrió a acercarle una silla. «Siéntate aquí, abuelita». Otra lucecita dorada apareció en el aire. Alma sonrió por primera vez desde que empezó a ver aquellas cosas invisibles. Tal vez todavía podía reparar el daño. Tal vez todavía podía aprender. Pero cambiar no era tan fácil como ella imaginó. En la escuela, durante la clase de dibujo, uno de sus colores favoritos desapareció. Buscó por todos lados y descubrió que estaba en la mesa de Nico, un niño inquieto que a veces tomaba cosas sin pedirlas. Alma sintió como el enojo le subía caliente hasta la cara. Estuvo a punto de gritarle: «Siempre agarras lo que no es tuyo». Ya casi tenía la frase en la punta de la lengua. Pero entonces vio, antes incluso de hablar, una pequeña chispa roja vibrando frente a ella, como si el aire le advirtiera lo que estaba a punto de pasar. Cerró la boca. Respiró. Volvió a intentarlo. «Nico, ese color es mío, ¿me lo puedes devolver, por favor?» Nico la miró sorprendido. Se lo devolvió sin discutir. No hubo nube triste. En cambio, una luz pequeñita se encendió y se quedó flotando unos segundos entre ambos, como un hilo de paz. Ese día Alma empezó a comprender que el respeto no siempre era fácil, sobre todo cuando uno estaba molesto, cansado o impaciente. Respetar no significaba quedarse callada cuando algo estaba mal. Significaba decir las cosas sin herir. Significaba corregir sin humillar. Significaba expresar lo que se sentía sin aplastar el corazón del otro. Aún así, el cambio no fue inmediato. Hubo momentos en los que Alma volvía a caer en sus viejas costumbres. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Bruno tropezó y dejó caer la casita de ramas que habían construido entre todos. Alma, frustrada porque llevaban mucho tiempo armándola, exclamó: «¡Ay, qué torpe eres!». En el mismo instante, una nube azul oscura salió del pecho de Bruno. No fue una nubecita pequeña como otras veces. Fue una nube densa, triste, pesada. Bruno no lloró, pero bajó la mirada y se apartó del grupo. Alma sintió una punzada en el estómago. Corrió tras él. «Bruno, espera». Él se volvió apenas un poco. Alma tragó saliva. Pedir perdón le costaba, porque tenía la sensación de que hacerlo la hacía pequeña, pero en realidad nunca había entendido que pedir perdón la hacía valiente. «Lo siento. No debí decirte eso. Fue un accidente». Bruno tardó un momento en responder, pero al final asintió. La nube azul se hizo más clarita, como si el arrepentimiento sincero hubiera abierto una ventana. Con los días, Alma comenzó a notar algo más. La falta de respeto no solo causaba tristeza en quien la recibía. También transformaba el ambiente entero. Cuando alguien gritaba, el aire parecía volverse más pesado. Cuando un niño se burlaba de otro, el juego perdía su brillo. Cuando alguien interrumpía o ignoraba con desprecio, la alegría se iba haciendo pequeña. Era como si el respeto fuera una especie de hilo invisible que sostenía la armonía entre todos. Cuando ese hilo se rompía, aunque fuera un poquito, algo en el lugar dejaba de sentirse bien. Una tarde de sábado, el pueblo celebró la Feria del Viento, una fiesta hermosa que se hacía cada año en la plaza central. Colgaban listones de colores entre los árboles, ponían mesas con panés, frutas y bebidas frescas, y los niños participaban en concursos de cometas, canciones y cuentos. Alma siempre amaba esa feria porque podía correr libremente por toda la plaza y comprar paletas de miel. Ese año, sin embargo, algo extraño empezó a pasar en mitad de la fiesta. Los niños discutían por turnos en los juegos, algunos adultos levantaban la voz por tonterías, dos hermanos tironeaban una cuerda mientras se insultaban, una señora regañaba al panadero con malos modos porque su pedido tardaba. Y poco a poco el ambiente se fue llenando de esas nubecitas grises, azules y rojas que Alma ya conocía. La plaza, que al principio había brillado como una tarde dorada, comenzó a verse opaca. Los listones se movían sin gracia. Las flores del kiosco parecían menos vivas. Hasta las cometas no lograban subir tan alto. Alma miraba todo con preocupación.
Era como si el pueblo entero estuviera soltando pequeñas heridas al aire. Y entonces sucedió algo que la dejó sin aliento. En el centro de la plaza había una fuente muy antigua con una estatua de piedra, una mujer que sostenía una jarra inclinada de la que brotaba agua limpia. Los ancianos decían que aquella fuente protegía la alegría del pueblo. Pues bien, esa tarde, justo cuando una discusión se hizo más fuerte junto al kiosco, el agua de la fuente empezó a salir más lenta. Luego más lenta aún. Hasta que quedó convertida en un hilo débil, apenas un chorrito triste. «Abuela», susurró Alma, buscando su mano. La abuela observó la fuente y luego miró alrededor con preocupación. «Cuando el respeto se olvida, la alegría se seca», dijo en voz baja. Alma sintió un escalofrío. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. La abuela respondió, «recordarle al pueblo lo que el corazón no debe olvidar». «Pero, ¿cómo podía una niña hacer algo tan grande?». Alma no lo sabía. Durante un momento sintió miedo. Pensó que nadie le escucharía. Pensó que quizá se burlarían. Pensó que quizá ella no era la indicada porque apenas estaba aprendiendo. Sin embargo, justo entonces notó que la pluma gris de su bolsillo empezaba a brillar con una luz suave. La sacó despacio. En cuanto la sostuvo en la mano, escuchó un susurro leve, como una brisa que le hablara al oído: «Empieza tú». Alma se quedó quieta. «Empieza tú». Esa frase se le quedó vibrando por dentro. A veces los grandes cambios no empiezan con discursos enormes ni con milagros ruidosos. Empiezan con un gesto pequeño, una palabra amable, una decisión distinta. Alma se acercó primero a dos niños que se estaban peleando por una cometa azul. Los conocía, eran Mateo y Julián, primos y a veces muy tercos. «¿Pueden escucharme un momento?», les dijo. Los dos seguían tirando de la cuerda. «Se va a romper», advirtió Alma. «Y si se rompe, ninguno podrá jugar». Los niños la miraron con enojo, pero aflojaron un poco. Alma respiró hondo. «Pueden turnarse. Uno la eleva primero y el otro después. O pueden hacerlo juntos». Mateo frunció el ceño. Julián torció la boca. Alma estuvo a punto de impacientarse, pero recordó las luces doradas. «No vale la pena lastimarse por una cometa», añadió más suave. Los niños se miraron entre sí. Finalmente, Julián soltó primero. Mateo también. Una lucecita cálida apareció entre los tres. Luego Alma se acercó a la señora que estaba regañando al panadero. «Señora Clara», dijo con educación, «don Ernesto ha estado horneando desde muy temprano. Creo que está intentando atender a todos». La mujer iba a contestar molesta, pero Alma añadió: «Tal vez si se lo pide con calma, él podrá ayudarla mejor». El panadero, sudando frente a sus bandejas, levantó la mirada con gratitud. La señora Clara respiró, se arregló el delantal y bajó la voz. Poco después, una pequeña luz amarilla se encendió sobre la mesa de pan. Alma fue de un lado a otro, no para regañar, sino para sembrar calma. A veces decía: «Habla más despacio, te entenderán mejor». Otras veces: «Espera tu turno». «Oh, no te burles, podría pasarte a ti». A unos hermanos les propuso compartir. A una niña que lloraba porque nadie la dejaba participar, la tomó de la mano y la llevó a un juego. A un niño que quería ganar siempre, le recordó que jugar también era alegrarse por los demás. Y a cada paso, conforme una disculpa sincera aparecía, conforme alguien escuchaba en vez de gritar, conforme una mano ayudaba en vez de empujar, las nubecitas tristes empezaban a deshacerse y en su lugar surgían pequeñas luces de distintos tonos dorados. Los adultos empezaron a darse cuenta. «Mira, el agua», dijo alguien de pronto. Todos volvieron hacia la fuente. El chorrito débil había aumentado un poco. No era todavía como al principio, pero claramente volvía a fluir. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. La abuela de Alma sonrió sin sorpresa, como quien confirma una verdad antigua. Entonces el alcalde del pueblo, que hasta ese momento había estado intentando poner orden sin mucho éxito, se subió al kiosco y llamó la atención de todos. «Vecinos», dijo, «tal vez esta tarde hemos olvidado algo importante».
Podemos tener música, feria, pan y cometas, pero si nos faltan el respeto y la amabilidad, nada se disfruta de verdad. El silencio cayó suavemente sobre la plaza. No era un silencio incómodo. Era un silencio de esos que aparecen cuando las palabras correctas encuentran un huequito en el corazón de todos. Alma bajó la mirada, un poco apenada al notar que varias personas la observaban. Entonces su mamá se acercó, puso una mano en su hombro y dijo, a veces los niños también enseñan. Su papá asintió orgulloso. Su abuela le guiñó un ojo. Y Alma, que no estaba acostumbrada a sentir esa mezcla de calor y humildad, entendió algo muy profundo: respetar no hacía a nadie más pequeño. Lo hacía más noble. Esa noche, ya en casa, la familia cenó junta. No hubo prisas, no hubo respuestas cortantes, no hubo gestos de fastidio. Alma ayudó a poner la mesa. Le alcanzó el agua a su papá. Escuchó una historia de la abuela completa, de principio a fin. Y cuando su mamá sirvió la sopa, Alma dijo con ternura, gracias, está muy rica. No lo dijo porque quisiera ver luces mágicas. Lo dijo porque empezaba a sentirlo de verdad. Y aunque se apareció una lucecita dorada sobre la mesa, esa vez lo más importante no fue la magia que vio, sino la paz que sintió. Pasaron los días y luego las semanas. Alma siguió aprendiendo. A veces todavía se equivocaba, porque cambiar costumbres lleva tiempo. Pero ahora ya no se dejaba llevar tan fácilmente por la impaciencia. Si quería interrumpir, respiraba antes. Si algo la enojaba, trataba de explicarlo sin herir. Si lastimaba a alguien, pedía perdón sin esperar demasiado. También comenzó a notar las formas en que otros podían sentirse faltados al respeto sin que hubiera gritos: cuando alguien no escuchaba, cuando ignoraba, cuando se burlaba, cuando despreciaba el esfuerzo ajeno, cuando hacía sentir pequeño a otro. Comprendió que el respeto era mucho más grande que un simple modales. Era una forma de amor. En la escuela, la maestra notó el cambio y un día propuso una actividad especial. Cada niño debía escribir en una hoja algo que lo hacía sentir respetado y algo que lo hacía sentir triste. Alma pensó mucho antes de escribir. Luego puso con letra cuidadosa: me siento respetada cuando me escuchan de verdad, cuando me hablan con cariño aunque estén molestos y cuando no se ríen de mí si me equivoco. Después, en la parte triste, escribió: me siento mal cuando me hablan como si no importara. Al leer sus propias palabras, Alma sintió que eran ciertas también para todos los demás. Todos querían sentirse importantes. Todos querían ser tratados con dignidad. Todos llevaban un corazón que podía alegrarse o doler. Ese día, Tomás, el niño tímido que leía despacio, levantó la mano por primera vez para compartir lo que había escrito. Dijo con voz temblorosa: a mí me duele cuando se ríen si no me sale una palabra. Alma sintió un calor en las mejillas. Al terminar la clase, se acercó a él. Tomás, lamento haberme reído aquel día, dijo. No estuvo bien. Tomás la miró sorprendido, y luego sonrió apenas. Está bien, respondió. Gracias por decírmelo. La luz dorada que apareció entonces fue más brillante que otras veces, como si algunas disculpas repararan hilos muy delicados. En casa también comenzaron a pasar cosas hermosas. Su mamá, al sentirse más escuchada, volvió a cantar mientras cocinaba. Su papá retomó la costumbre de contar chistes después de cenar. La abuela sacó del baúl sus viejos álbumes y relató historias que Alma ahora escuchaba con verdadera atención. Cada palabra respetuosa parecía abrir una puerta. Cada gesto amable sembraba tranquilidad. Alma descubrió que cuando había respeto en un hogar, el ambiente se sentía más tibio, más seguro, más luminoso. Era como si las paredes mismas descansaran. Pero el aprendizaje más grande llegó una mañana de lluvia, cuando Alma fue con su abuela a visitar a don Eusebio, un anciano que vivía en las afueras del pueblo. Tenía un jardín lleno de girasoles y una casa pequeña con techo rojo. Don Eusebio era conocido por construir relojes de madera que parecían pequeños tesoros. Mientras la abuela hablaba con él, Alma observó uno de esos relojes colgado en la pared. Tenía muchas piezas diminutas, todas encajando con precisión. «Qué bonito», dijo. Don Eusebio sonrió. «¿Sabes por qué funciona?».
Alma negó con la cabeza. Porque cada pieza ocupa su lugar sin querer ser más que las demás. Si una sola pieza empuja, rompe o desprecia a otra, el reloj se descompone. Luego la miró con ternura y añadió, las personas se parecen un poco a los relojes hermosos. La convivencia también necesita respeto para funcionar. Aquella comparación se quedó grabada en Alma. Comprendió que el respeto no solo evitaba tristeza, mantenía unidas las cosas buenas. Cuidaba amistades, protegía familias, hacía posibles los juegos, las clases, las fiestas y hasta los sueños compartidos. Sin respeto, los vínculos se agrietaban. Con respeto, florecían. Con el tiempo, el pueblo empezó a cambiar también. No porque de pronto todos se volvieran perfectos, sino porque muchos comenzaron a ser más conscientes. La maestra puso en el salón una caja llamada Palabras que Abrazan, donde los niños podían dejar mensajes amables para sus compañeros. El panadero colocó un letrero que decía, aquí se sirve mejor el pan cuando también se sirve amabilidad. En la plaza, junto a la fuente, el alcalde mandó poner una pequeña placa de madera con una frase sencilla, donde hay respeto, el corazón descansa. Y cada vez que había una feria o una reunión, los vecinos recordaban lo ocurrido aquella tarde en que la fuente casi se secó. Alma siguió guardando la pluma gris durante mucho tiempo. A veces la sacaba y la miraba brillar al sol. Ya no veía tantas nubecitas como al principio. Poco a poco fueron desapareciendo, como si la magia supiera que ya había cumplido su misión. Un anochecer, mientras acomodaba sus cosas antes de dormir, la pluma se volvió tan ligera que casi parecía hecha de aire. Alma la sostuvo entre los dedos, sonrió con un poquito de nostalgia y susurró, gracias. En ese momento, la pluma se convirtió en un hilo de luz y se deshizo suavemente, como un copo brillante que se mezcla con el viento. Alma no se puso triste. Sabía que ya no la necesitaba del mismo modo. Ahora llevaba otra clase de mirada dentro del corazón. Desde entonces, cuando escuchaba a alguien hablar con dureza o veía a un niño burlarse de otro, recordaba lo que había aprendido. Y a veces intervenía con suavidad. Otras veces simplemente daba ejemplo. Porque también descubrió algo hermoso, el respeto se contagia. Una palabra amable puede inspirar otra. Un perdón sincero puede abrir muchos más. Una forma cuidadosa de tratar a los demás puede iluminar un día entero. Y así, en aquel pequeño pueblo entre colinas, la gente volvió a reír con más calma, a escucharse mejor y a recordar que ningún corazón debe ser tratado como si no importara. La fuente de la plaza siguió brotando limpia y alegre. Los listones de la Feria del Viento volvieron a bailar con fuerza. Tomás leyó cada vez con más seguridad. Lucía y Alma inventaron nuevos juegos. Bruno volvió a construir casitas de ramas sin miedo a equivocarse. Y en casa de Alma, las cenas se llenaron de historias, gratitud y cariño. Porque cuando no hay respeto, las palabras empiezan a doler, la alegría se apaga poquito a poco y los corazones se van cerrando como flores en la sombra. Pero cuando el respeto vuelve, cuando aprendemos a escuchar, a valorar, a hablar con bondad y a reconocer el valor del otro, entonces todo cambia. La tristeza encuentra consuelo, los vínculos se fortalecen y hasta los lugares más comunes parecen llenarse de una magia nueva. Alma nunca olvidó esa lección. Y cada vez que veía la luna brillante sobre las colinas, sonreía al pensar que quizá, en algún rincón del mundo, otra niña o algún niño estaría empezando a entender lo mismo, que respetar es una forma de querer. Que las palabras tienen poder y que tratar bien a los demás puede convertir un día cualquiera en algo profundamente hermoso. Moraleja. Cuando no hay respeto, los corazones se lastiman, la alegría se debilita y la convivencia se vuelve triste. Pero cuando aprendemos a hablar con amabilidad, a escuchar y a valorar a los demás, todo florece mejor. Respetar es una forma de amar. Gracias por quedarte hasta el final de este cuento tan especial. Espero que esta historia nos recuerde que el respeto es una de las formas más bonitas de demostrar amor, porque cuando hablamos con cariño, escuchamos con atención y tratamos bien a los demás, nuestro corazón también se hace más hermoso. Si este cuento te gustó, acompáñame apoyando este canal con tu like, compartiéndolo con alguien especial y suscribiéndote a Patti Cuentos Mágicos para seguir disfrutando juntos historias llenas de ternura, valores y enseñanzas para el corazón. Nos vemos en el próximo cuento mágico.